Curiosamente, algunas de las nuestras propuestas para los autónomos y para el comercio, especialmente para el pequeño comercio, mediano comercio, pequeño comercio, digamos el comercio de propietarios asturianos, para entendernos, ¿no? Tiene que ver con una oferta sindical que estamos haciendo nosotros también. Luego yo os explico cómo, ¿no? En todo caso, yo quiero recordar que, como siempre, aquellas cosas que decimos en el programa de Unión Uraspas vienen avaladas por la experiencia, vienen avaladas por la práctica. Somos el único partido de toda España, que desde hace 20 años viene dando un premio a una empresa, es decir, cada año una empresa distinta, a la mejor empresa del año de Asturias, reconociendo el esfuerzo de las empresas por crear empleo, por invertir, por exportar, etcétera, porque donde vivimos en el mundo actual, como ya os conté en otros momentos, si no vivimos en él, si no estamos en la modernidad, si no miramos al futuro, simplemente desaparecemos. Pues bien, aparte de eso, yo quiero recordar que en esas propuestas que llevamos para autónomos y pequeño comercio de apoyo y de ayuda sobre todo a la contratación desde el primero de los empleados que se contraten, hay algunas que son de otro tipo de representación o representativo. Pero antes de decir eso, que yo lo que tiene que ver con la propuesta que también, digamos así, y la misma que hicimos a algún sindicato, pues déjenme explicaros una cosa sencillina, ¿no? Que ya había contado en alguna otra ocasión, que es que nosotros apostamos por el capital asturiano. Esto es, nosotros pensamos que si alguna persona que puede partir de cero, puede partir de un parado, que ponga un tallerín o una empresa, ¿no? O que se separa del patrón y empieza a poner un taller, a partir de ahí, si esa persona crea una empresa asturiana, esa persona, si llega a ser muy grande, la empresa seguirá radicada aquí, y en todo caso lo que gane, las plusvalías, gastaránse aquí comprará el coche, digamos, llevará aquí a los fíos a la escuela, o al colegio particular, si lo desea, en fin, estas cosas, ¿no? Y por lo tanto, no sea un dinero que va a Madrid, o a Hong Kong, o a Qatar, ¿no? Y que luego, pues simplemente no da réditos aquí más que los del empleo, en general no siempre muy bien pagado, más bien bastante mal pagado que hay en Asturias. Pero nosotros tenemos una oferta importante también para los comerciantes y los autónomos que tiene que ver con, repito, esa cuestión que ofrecemos a los sindicatos, pero déjeme hacer también un par de recordatorios antes, como aval de lo que decimos. Nosotros fuimos, en toda España, el primer partido político, en este caso nosotros, no Unión Uraspas, el partido asturianista, que propuso por ley igualar el régimen general al régimen de los autónomos de la Seguridad Social. Nadie, en fin, quiso aquí, digamos, votar, ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni el PP, pero no importa, yo quiero recordarles a ustedes que fuimos nosotros en España los primeros que pensamos en ustedes. Y que a nuestro impulso, y ahora sí, en unión con el gobierno de Sergio Marqués, pero a nuestro impulso, también fue la primera vez en España que se rebajó, antes de ser eliminado, el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, en aquel caso en el tramo autonómico. Bueno, y ahora esa cosa que tantas veces se os anuncié, ese, digamos, instrumento, ¿no? Y el instrumento de la representatividad. Ustedes saben, por desgracia, que todos los pequeños no pinten nada en los ayuntamientos, en las negociaciones, en las subvenciones, en la información, en el puro criterio sobre cuáles son los horarios comerciales, cómo hay que circular, etcétera, ¿no? Cómo hay que circular, digo, por las calles, para acudir a las calles comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros, aparte de atenderlos, lo que decimos es que vamos a acabar con el sistema hasta ahora usual, que en fin, conceptuamos como primo riverista y muy poco democrático, de que unos pocos solo sean los escuchados, sean los que tengan voz, y dar voz y atención en todos los ayuntamientos y también a través del gobierno asturiano a todos, absolutamente todos, a través de la creación de consellos locales o de consellos asturianos de representación de grupos de intereses donde puedan hacer oír la su voz, los sus intereses, los sus problemas, sus propuestas, los sus puntos de vista, sin reducirse ni en el ámbito sindical ni en el ámbito empresarial solo, digamos, a los gordos, ¿no? Sino que todo el mundo va a tener su voz y todo el mundo va a ser escuchado y todo el mundo va a ser atendido
de sus demandas, necesidades, propuestas, que muchas veces no son cuestión de dinero, no, muchas veces son cuestión de querer escuchar y de querer saber cómo y el mundo. Porque hay aquí otra cosa que nos distingue del resto de los partidos. Conocemos bien el mundo, conocemos bien la sociedad, conocemos bien la trama de creación de empleo, la trama empresarial y la trama del trabajo de los trabajadores. Conocemos Asturias en una palabra. Por esa razón, y porque, como afirma en nuestro lema, nosotros nunca robamos, invitamos a votar a las candidaturas de Unión Curas Mas.